Hola amigos de Mi Mundo en Color, hoy vamos a pintar sobre este lienzo un cuadro minimalista. Este lienzo viene sellado y más o menos mide 40 por 40, es un lienzo cuadrado y acá trae otras características que debes tener en cuenta para empezar, como que sirve para acrílicos y para óleos, o sea puedes usar ambos materiales y también puedes ver demás indicaciones como el algodón y usar con pincel o espátula. Y bueno, en la etiqueta puedes ver otras indicaciones que son interesantes a tomar en cuenta. Bueno, entonces vamos a abrirlo por atrás siempre para que no se dañe y sacar todo el plástico. En este caso, como lo veo un poco poroso, pues voy a aplicarle una base blanca de acrílico, cualquier marca la que tú tengas. Puedes usarlo con brocha si es que lo deseas, o también puedes usar otras técnicas como con rodillo, que acá te estoy demostrando también. Lo importante es darle un acabado un poco más uniforme y blanco, ¿no? Puesto que la tela tiene un poquito de porosidad. Y de esta manera va a quedar mucho más bonito, ¿no? Además, después de esto, vamos a esperar que seque un poco para empezar a dibujar. Para dibujar necesitas un lápiz y una regla con círculos, o voy a hacer un dibujo con un lápiz HB para que se pueda notar por la cámara, pero lo recomendable es hacerlo con un lápiz H y tratar de no presionar mucho el lápiz para que no se te marque o se te manche la tela. Entonces vamos a dibujar acá las ramitas, porque yo voy a hacer acá como unas hojas. Todo esto es un dibujo minimalista. Si te gusta puedes copiarlo o puedes sacar uno de Pinterest o lo que se te ocurra de tu imaginación. Lo importante es más o menos seguir este procedimiento, que es de la figura que vas a pintar los objetos en primer lugar que están hacia atrás, hacia el fondo, y luego pintar los que están más adelante. De esta manera se te mancha menos por un lado y por otro da la sensación de profundidad. Entonces, vamos a terminar con este diseño. Vamos a dibujar un fondo por acá. Y así continuamos. Es importante siempre medir las distancias hasta los bordes para que nos quede centrado. Te aconsejo también tener un borrador a la mano para borrar todas aquellas cosas que puedan pasar antes de pintar. Todas esas rayas que se te pueden pasar. Entonces yo ya lo he dibujado. Entonces ahora vamos a poner los acrílicos sobre la paleta. Tengo un pincel plano pincelado en la punta para poder pintar mejor las esquinas. Entonces acá estoy mezclando un blanco con un branciana o un marrón sombra, pero muy poquito pigmento. Más que todo es blanco para lograr este crema. Entonces esta figura es la que está al fondo. Vamos a darle una primera capa. Yo suelo usar 2 capas para darle un mejor acabado, ¿no? Porque la porosidad y la tela siempre absorben más su primera capa. Entonces esta parte terminamos y ahora vamos a mezclar la otra figura que mezclé ocre con blanco. Y pintamos sin pasarnos las hojitas que dibujamos. Si te pasas no hay problema, pues con un trapito húmedo antes de que seque puedes limpiarlo. No hay problema. Si se te hace más fácil en las figuras rectas, puedes poner un poquito de masking tape hacia alrededor y de esta manera no te pasas y no manchas el resto del lienzo y se te hace más fácil pintar. Para todo hay solución, amigos, no se preocupen. Y seguimos pintando. Y cuéntame en los comentarios cómo te va quedando. Si es que ya has llegado hasta acá, te pido que te suscribas y que me sigas para más consejos. Bueno, como ya casi hemos terminado, vamos a ponerle un poquito de blanco aquí donde se nos pasó para tapar las líneas, ¿no? O los bordes, igual acá abajo. Entonces ahora tomamos en nuestra paleta ocre y amarillo medio y un poquito de naranja y lo rebajamos con un poquito de blanco. De este tono pintamos el círculo en medio, que es como un sol. Le puedes dar 2 pasadas como te recomiendo
y de esta manera quede menos porosidad. Entonces ahora vamos a poner blanco con un marrón rojizo o un bran siena o un siena tostada. Es un marrón hacia rojo. Entonces lo mezclamos con blanco y pintamos. De esta manera la base, teniendo en cuenta siempre de no pasarnos y manchar las otras formas. Con mucho cuidado. Te recomiendo usar un pincel más pequeño, número 2 o un número 1. Ahora, para mayor facilidad, vamos a tomar nuestro plumón Posca, que es de pintura acrílica, y vamos a delinear las hojitas. De esta manera se nos hace más fácil pintar el borde. Y vamos a usar un color negro para pintar todo el relleno de las hojitas y tener en cuenta que acá se nos va a hacer más fácil pintarlas sin pasarnos. Entonces ahora yo le voy a dar una segunda pasada al círculo y esperamos que seque completamente y vamos a buscar nuestro barniz cuando esto ya esté completamente seco para pasarle. Les recomiendo un barniz en spray para que quede mejor. Así nos queda y así se podría ver en este montaje en nuestra sala. Adiós amigos, síganme para más.